Máxima tensión tras la tercera noche de altercados y daños con 8 heridos. Pero bueno, esto es antiguo ya, esto es del 14 de julio. Hemos tenido la semana movidita en Torre Pacheco. Le dieron una paliza que no sé quién me explicaba que no había sido una paliza. ¿Quién ha sido el que me ha explicado lo de que no era una paliza? Venga. Pero prefiero que Os va, Rubén os cuente va, eso. os va a explicar Manuel. No, Explica eso tú, Manuel. no. Va a explicar Manuel por qué no ha sido una paliza. Vamos a ver. Cuenta ¿por qué no ha sido lo una que ha paliza? pasado que no es una paliza. Cuéntalo. No. A ver, yo no he dicho eso. Yo he dicho que me he oído una entrevista de este señor que no concedía entrevistas los 2 o 3 primeros días, y en una entrevista que creo que ha sido en las 5, bueno, con estas de la tarde, y al señor le han preguntado, oye, ¿pero qué ha pasado? Pues él iba a las 5 de la mañana a andar como habitualmente, este es ese señor jubilado, y había por 2 o 3 chavales o 4 chavales de esa edad, pues fumando porretas, o estarían calientes o se habían bebido 25 litronas. Lo que la juventud hace ahora en vez de ir a la biblioteca y leer libros a las 5 de la mañana. Beber litronas y dar palizas a ancianos. Antes, ¿no? Es lo que ha hecho toda la vida la juventud. Vale. Sí, pues sí. Pues en todos los sitios donde hemos ido de bares nos hemos currado, y si tú eres fachi, si tú eres rojo, y si no sé qué, y si tú eres A ver, gitano, yo no, si tú no eres pero payo. la juventud. Bueno, quiero decir. Y yo tampoco. Pero Manuel en general, sí. Manuel cuando era joven iba bebiendo en litronas estos y pegando ambientes palizas. y pagando palizas a los ancianos. viejos y poniendo petardos. Bueno, pues entonces este señor ha pasado por allí y eso, pues que le han dado 4 cates, le han tirado al suelo, que a un señor de 65 años con un empujón lo tiras al suelo y da un par de patadas. En cuanto ha empezado a sangrar o algo por la cabeza o lo que sea, pues han debido ir corriendo o lo que sea. Este señor se ha ido a la Cuando ha Guardia empezado a Civil. sangrar, ¿Qué? cuando ha empezado a sangrar por la cabeza, decidieron no seguir. Está bien, No seguir. es un buen Eso momento es. para parar. En algún momento el señor dice como que él se hizo un ovillo y dijo, me toca esta, y como que paciencia hasta que acaben. Y Vale, no ya debió vendrá. ser no debió ser por lo que él explica, no por mi conocimiento en forense ni nada de esto, por lo que él explica, ha debido ser pues nada, como una cosa de 2 o 3 minutos de hasta que ya eso y se ha alargado. Esto ha sido. Este señor por su propio pie ha ido yo creo que no sé si, yo no sé, recuerdo si fue a casa o a urgencias. Y luego a poner una denuncia en la Guardia Civil, y luego le han mandado al hospital a hacer el parte, ¿no? Para completar esa denuncia. Y esto es lo que ha pasado. Él ni siquiera quiere hacer partícipe de esto, quiere darle poca importancia, por lo que él explicaba en la televisión, porque cree que las cosas se han salido de madre. Y ahora, si queréis, hablamos de las consecuencias de todo esto, pero esto ocurre en todas las ciudades de España diariamente y en varias ocasiones. Quiero decir que ocurre Sí. Desgraciadamente. Y cosas más graves de todos puñaladas, entonces, que no salen en los medios y que pueden ser de musulmanes o de etnia gitana o de los payos o de cualquier persona que por circunstancias que no se saben muchas veces, y por alcohol, por drogas, por circunstancias que están viviendo en ese momento, pues, o por locuras o por psiquiatrías chaladuras, pues pega una navajada o una paliza a alguien. Y luego hablamos de lo que queráis. Pero este ha sido el relato del señor. Y después, a raíz de eso, se compartió un vídeo de una paliza a un anciano que no era este caso, que eso indignó a mucha gente, ver un vídeo de lo que podía ser algo parecido a la esta, más confusión al asunto. Entonces, y se compartieron Instagrams de 5 chicos marroquíes que no era ninguno de ellos el culpable. Ajá. Entonces, vemos aquí la masa actuando en más o menos dirigida por un grupo o por otro, en cualquier caso. Y entonces, pues eso, mucha indignación y se fue gente allí a liarla, básicamente. No, espera. Pero primero, yo si quieres, yo puedo hacer crónica. Venga, dale. Justo después de que pasara todo, antes de que se liara en serio, el alcalde convocó una manifestación a la que fueron, pero era como la manifestación estaba la de por la noche, pero también hubo una especie de concentración pacífica también por la mañana. Pero sobre todo a la concentración pacífica acudieron personas, sobre todo personas musulmanas, que antes de que todo esto pasara, y hay fotografías y hay imágenes, fueron y lo condenaron. Y se ven las madres con los hijos y también con más gente. O sea, sí que llevan tiempo en Torre Pacheco con problemas de inseguridad. Y los problemas de inseguridad afectan a todo el mundo. Es que es así, no es... Pero como en todos lados.
como en todos lados. No. En Torre Pacheco, según parece, ha aumentado La mucho tasa la seguridad. La tasa de criminalidad de Torre Pacheco sigue siendo más baja que de todas las Las capitales. tasas de criminalidad en muchos de estos casos no las puedes tener en cuenta, primero porque en la tasa de criminalidad metes cualquier cosa. Sí, están Metes una hurtos rotura y de un coche, robos y metes tal. eso. Y segundo es que cuando hay este tipo de violencia, hay mucha gente que no se atreve a denunciar. Porque no se atreve a enfrentarse frontalmente contra el tipo de personas que está causando la Sí, pero violencia. yo hablo con datos. Y los datos no reflejan eso. Ya, pero los datos a veces, según quién Bueno, los dé, quién los recopile y cómo pues los como las recopile, mujeres que decían que es que cuando pueden aumentaban ser. las denuncias es que estaban más concienciadas las mujeres. Bueno, yo Y no las estoy condenas ahí. seguían siendo las mismas. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Pero, o sea, primero están los datos, primero está lo que pasa, luego están los datos que recoges y luego está la interpretación que puedas hacer de esos datos. Y en Sí, esos 3 puntos hay muchas formas de manipular el relato. yo estoy El de caso es que todo acuerdo. esto le ha venido estupendamente bien a Pedro Sánchez porque se ha dejado de hablar de si Ábalos, de si Jessicas, de si Y a Cerdanes y Vox, estas También cosas. estoy de acuerdo. Y le y ha a venido muy Vox. bien a los ultras, como siempre, siempre que pueden. Obviamente. Y es que Que lo que Vox, pasó además, por cierto, está subiendo en intención de voto como la espuma. O sea, Bueno, cada sí, día más. con la yo corrupción no, y eso con no. todo lo que ha pasado, Vox ha subido una burrada. Pero una burrada. Luego, Sí, si quieres, sí compartimos un por poco. una cosa. Sí por una cosa, y es porque la gente se está calentando contra Sánchez y Ujú. Feijóo tampoco es que esté haciendo gran Sí, pero cosa. No es que sea la alternativa. la Que contra de todo eso, yo perdón. creo que por eso Feijóo el otro día en el Congreso sacó el tema del suegro de Pedro Sánchez. Porque vio que le estaban comiendo la tostada y dijo, tengo que empezar aquí a ponerme serio. No Pero puedo en hacer cualquier más el caso, ridículo. Vale. polarización. Ponte a un lado o ponte al otro y ya está. Y o eres racista o estás permitiendo que violinicen a nuestras mujeres. Sí, pero que lo que te quería decir es que lo de las encuestas yo me las paso por forro, porque la interpretación de la encuesta también puede ser que quieran dar más poder a Vox para que luego el llamamiento a la izquierda, a la unión, en último momento sea mucho más fuerte. Porque Sí, como Sí, vienen los sí. fachas, entonces sí, pero está subiendo. interesa ahora Pero mismo que yo estoy crezcan, hablando de dejarles que crezcan. estimaciones mías. O Son sea, las tendencias. encuestas tienen microdatos y uno con los datos, con el recuerdo de voto, puede hacerse una estimación propia. Mm. Y también en las reestimaciones salen cosas aún más exageradas. Y luego por la noche, o sea, hubo una manifestación en la que no es verdad tampoco, como decía la gente afín al PSOE, no es verdad que solo hubieran ultras, había habitantes de Torre Pacheco, pero sí es verdad que se mezclaron varios grupos que estaban cabreados con el tema, crispados, polarizados, y lo peor fue que es que se encontraron con otro grupo también violento, que hubo un detenido esa noche, de personas que en este caso se habían agrupado porque se temían que vinieran otros a agredirles y en vez de quedarse en casa y en vez de esperar a la autoridad, esa parte, no todos, esos marroquíes, en este caso, decidieron agruparse y salir a la calle, a arriesgar su vida y a pelearse con otro grupo de, ahora sí, ultras que había llegado y ahí fue la primera noche en la que se lió y fueron sobre todo los descampados, fueron a San Antonio, quemaron un contenedor. O sea, no estamos hablando de gente que quisiera hacer el bien, estamos hablando de gente que con miedo o sin él, queriendo defenderse o no, lo que hizo fue causar más caos y no dejar a la policía o no dejar a la autoridad en este caso que estuviera y que fuera competente proteger a los ciudadanos. Y se vio y se comprobó que los propios ciudadanos estaban pidiendo a ambas partes, a los que eran de allí y que salían para defenderse por miedo a que los lincharan y a los que eran de allí o venían de allí muy duro echándole la culpa a la inmigración de lo que había sucedido, pues que pararan y que dejaran que las autoridades encontraran a los culpables. Porque es que las autoridades finalmente los encontraron y al último se estaba yendo a Francia. Lo encontraron en Ujú, Guipúzcoa, pero aún así los conflictos siguieron hasta tal punto que ujú. incluso llegaron unos gitanos de, no sé si era de Alicante, y fueron
y entraron en un kebab y se lo cargaron y casi se cargan a los propios, a los propios trabajadores que se habían quedado allí. Entre ellos, Sí. uno de ellos era español. Sí, Era español. O sea, aquí lo que al final lo que lleva es la violencia, lleva a violencia y lo de tomarse la justicia correcto, por la mano contra un colectivo en vez de correcto. contra los determinados delincuentes que sean los culpables, llevan a más violencia. Y yo desde aquí, desde mi granito de arena, yo lo que pido es que cuando haya un problema no le echemos la culpa a un colectivo. Ya lo vimos con el embrismo radical. No vale echarle la culpa a todos los hombres, no vamos a ir a cazar hombres. No le echemos la culpa a algún migrante de lo que haya pasado, a echarla, y no pasemos a echársela a todos los inmigrantes, porque no es verdad, no es verdad que todos, ni la mayoría, no es verdad, sean malas Correcto. personas. La mayoría viene a trabajar y en Torre Pacheco además lo Hay- saben, porque Torre Pacheco es es un pueblo donde trabajan en el campo y lo hacen la mayoría de los inmigrantes. Son la mayoría los que más trabajan en esos sectores que han levantado Murcia. Así que... ¿Y quién faltaba por ahí? Bueno, no se me ve la cara, pero estoy ahí. ¿Y quién se pasó por allí para saludar? Vito Quiles, Dani Esteve, Para ¿cómo se llama saludar, no, este? para informar, para informar. Rescue You. Estuvieron por allí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Ndongo. Sí. Sí, pues nada, se pasaron por allí para informar y fue No, pero aquí curioso. quiero hacer una Y también, distinción. y también se pasó Televisión Española y otra de otro programa de No, Radio no, una Nacional aquí de quiero privada. hacer una España. distinción. Porque Dale. ambos, incluso dentro de la derecha que tenía su opinión que vinculaba la inmigración con la delincuencia, hay dos partes. Está David Santos y Rescue You, que son dos Sí. youtubers. David Santos y Rescue You estuvieron desde el primer momento sobre todo y estuvieron informando y llevando las noticias a la gente, evitando dar continuamente su opinión. Solo iban a llevar a ver lo que pasaba. Y es más, se vio porque tenían miles y decenas de miles de visualizaciones cuando lo llevaban. Ellos no fueron un día determinado para apoyar una concentración y dar una imagen y entrevistar y recortar, como por ejemplo Vito Quiles. David Santos y Rescue You, desde la mayor distancia ideológica que yo pueda tener, fueron allí a informar. Uno porque tiene un periódico que es La Bandera y el otro porque tiene un canal y porque quiere conseguir seguidores. Muy legítimo. Y en cambio, Yo no he visto Vito ninguno de los Quiles. dos, pero ¿Sí, perdón? de David Santos sí que he oído que la retransmisión que hizo fue espectacular, que fue Sí, muy David buena. Santos yo la estuve viendo, fue espectacular. Y es más, por eso me indignó y me sigue indignando que la policía dijera que no podían garantizar su seguridad y por lo tanto se tenía que ir, pero luego la reportera de malas lenguas Eso, ahí va. que estuvo contando una versión y además mintiendo también, porque la reportera de malas lenguas mintió y dijo que todos los manifestantes eran ultraderechistas y que había más prensa que manifestantes, por eso también se armó al principio y por eso la perseguían. No porque fuera solo reportera, fue cuando pronunció esas palabras, toda la gente se cabreó y empezó a gritar. Y por eso allí no se garantizó la seguridad. Y si había que decirle a una persona que no estuviera allí por su seguridad, no fue David Santos. Fue esa reportera que se llama Esther Yáñez y que además de ser una reportera que intentó hacer su trabajo y no le dejaron, y me parece muy mal, pero hizo su trabajo de mala manera, es una reportera que defiende a la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo digo aquí porque hay un extracto y en ella dice que Nicolás Maduro no es un dictador, que según lo que ella ha visto y según los hechos. Así que yo le digo, según lo que yo he visto y según los hechos, que es una mala reportera y que la que no debía estar en el pueblo era ella, porque la estaba liando. Seguramente a esta reportera no la dejen entrar en el Congreso de los Diputados porque debe ser pseudo periodista. Sí, sí la Pero dejan. Es de malas lenguas. ya, ¿qué me No vas has a pillado decir? la Pero si es lo que ironía. te estoy diciendo. No. Rubén, El detector de sarcasmo lo tienes un poquito estropeado. sí, una hora menos. Todo esto que ha pasado sirve para beneficiar a Pedro Sánchez porque no se está hablando de él, pero lo que ha hecho es mover aquí otra vez Y beneficiar a Vox y porque va en vamos a favor de su mover relato. el avispero para que los votos se nos vayan y en esta semana Sí, pues, sí. seguro Vox crece porque fíjate los inmigrantes. Sí, Y entonces este es totalmente. el tema, o sea que solución. Totalmente. Inmigrantes ilegales siempre va a haber, porque los desplazamientos al final por motivos de guerra y otra serie de cosas o de que no tengo que comer y tal, me voy a desplazar ilegalmente y me voy a meter en un Bueno, país legalmente. no nos Y vamos a meter, no no, nos vamos en a eso meter en no, ese tema. pero que existe. Pero vamos, habría mucho que hablar ahí, porque no todos los que vienen de las guerras. Después, los que vienen de las guerras
los que vienen resulta que no son mujeres y niños. Que vale, Entonces que hay, sí. hay mucho, hay mucho Y que también hay hablar. políticos buenos, Miguel, claro que sí. En los pueblos sí. Pásame al En Montoro los que me quedan pueblos 10 sí. minutos. Voy a decir una cosa y ya no voy a hablar más. Ya vas a ser todo tuyo. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.